Muy buenos días, Carlos y Ruth. Efectivamente, vamos a hablar de todos los temas de la actualidad internacional, incluyendo el avance de la pandemia del coronavirus aquí en los Estados Unidos. Aquí comienza Club de Prensa. Club de Prensa con Gustavo Alegret. Importantes eventos alrededor del mundo han sido cancelados como medidas para contener el coronavirus. ¿Cuál será el impacto económico? La carrera presidencial estadounidense también sentirá los efectos del COVID-19. ¿Por qué? Ataque con cohetes a base militar de Estados Unidos en Irak deja 3 soldados muertos. ¿Habrá consecuencias? Comienza Club de Prensa desde Washington. ¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell, hoy por Gustavo Alegret. Vamos a hablar precisamente del avance del coronavirus aquí en los Estados Unidos y de otros temas de la actualidad internacional. Me acompañan el día de hoy en el programa Alfonso Fernández, corresponsal de la agencia EFE de Noticias aquí en Washington. Bienvenido, Alfonso. Buenos días. Y también está con nosotros Alejandro Tarre, analista político y consultor del Banco Interamericano. Buenos días. Buenos días. Un placer de tenerlos en el programa. La pandemia del coronavirus se ha extendido ya en Estados Unidos a 40 estados. Hay hasta el momento 1.600 casos reportados en este país y por lo menos 41 muertes causadas por el coronavirus. Las escuelas públicas aquí en la capital de los Estados Unidos van a estar cerradas a partir del día lunes hasta abril. Caso similar en el estado de Maryland y en otros estados como Michigan, Nuevo México y Oregón, entre otros. El coronavirus sin duda ha cambiado la rutina diaria no solamente de los estadounidenses, sino de muchos en el mundo y por supuesto está también teniendo un gran impacto desde el punto de vista económico. Nuestros invitados nos van a ayudar a entender un poco cuál es el alcance económico y el impacto del coronavirus aquí en Estados Unidos y cómo va a repercutir eso en el resto del mundo. El mercado de valores, Alfonso, de Estados Unidos sufrió ayer el peor colapso desde 1987. Fue la segunda vez en una semana que se detuvo temporalmente el comercio durante 15 minutos. El promedio industrial Dow Jones registró su mayor pérdida de puntos en un día en la historia, cayendo de 2.353 puntos para cerrar en 21.000 puntos. Hoy Wall Street comienza de manera positiva, el Dow Jones ha tenido una subida de 6%, según estamos viendo. ¿Hasta dónde va a tener un efecto grande esto que está ocurriendo en el mundo y aquí en Estados Unidos desde el punto de vista económico? No, el efecto es asombroso y brutal, como estamos viendo ahora mismo, y sobre todo lo que se refleja es en esta volatilidad que comentabas, ¿no? La caída de ayer fue una de las más grandes en los últimos 30 años. Hoy rebotaba, es verdad, ligeramente el Dow Jones y las bolsas europeas, que también ayer sufrieron una hecatombe. Parece que durante la jornada del viernes recuperaban algo, ¿no? Pero lo cierto es que la incertidumbre es tal que los inversores están huyendo, ¿no? de la bolsa, del mercado de valores, y vemos con el mercado financiero. Ayer la Reserva Federal de Nueva York tuvo que inyectar liquidez por las tensiones que están empezando a verse en el mercado, ¿no? Yo creo que estamos cerca de una recesión, si no global, sí, en algunos puntos muy sustanciales, dado que no se ve el fin a esta pandemia, ¿no? Lo que vemos es que las medidas se están fortaleciendo. Aquí en Estados Unidos vimos al presidente Trump el miércoles por la noche anunciar la restricción de vuelos desde Estados Unidos, los cierres de colegios que mencionabas, cancelaciones de la Liga de Baloncesto, la Liga de Béisbol, grandes eventos culturales y deportivos. Por lo tanto, la magnitud está por determinar, pero lo cierto es que es un golpe brutal a la economía porque viene por ambos lados, ¿no? El de la oferta, dado que la producción se ve resentida, y el de la demanda, dado que el consumo también cae sustancialmente, ¿no? Yo creo que también aquí se pone de relieve un problema bastante gordo, que esto es un problema global, ¿no? Lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, lo han reconocido todos los expertos, pero las soluciones que se están aplicando son locales, ¿no? Vemos cómo Trump funciona en función de sus intereses. En Europa, Italia tardó en reaccionar. España está replicando, digamos, el modelo italiano y también yendo por detrás de lo que aconsejan. El Reino Unido verá la situación semejante, por lo que la situación es muy compleja y yo creo que es muy difícil determinar hasta qué punto va a llegar la situación.
Alejandro, Alfonso hacía referencia a la inyección de 1.5 trillones de dólares que va a hacer el Banco Central de la Reserva de los Estados Unidos. Lo anunció el Banco Central de Nueva York, la sucursal de la FED en Nueva York, y dijo que esta inyección estaba intentando paliar un poco los estragos que va a causar de por sí el coronavirus, porque disminuye el comercio, disminuye el consumo, la gente tiene que quedarse en sus casas y por supuesto también hemos escuchado cuando el presidente Trump esta semana decía que la agencia encargada de la administración de los pequeños negocios en Estados Unidos va a otorgar préstamos a las pequeñas y medianas empresas para que puedan hacerle frente al coronavirus. ¿Hasta qué punto estas medidas pueden ayudar a disminuir el impacto económico aquí en Estados Unidos y qué va a pasar en el resto del continente, en América Latina, por ejemplo? Bueno, el poder de las acciones de la Reserva Federal se demostró ayer, es limitado, pues, ¿no? El efecto positivo creo que duró horas, ¿no? Antes de que otra vez cayera la bolsa. Yo creo que, mira, lo que puede tener más impacto en términos de ayudar es un paquete de estímulo, ¿no? Que es lo que están discutiendo ahora en el Congreso, lo que está proponiendo Trump, ¿no? De esta exoneración de los impuestos a la nómina, sería algo grande. He visto algunos estimados de que sería el doble del paquete de estímulo de Obama en 2008, ¿no? Que fue un paquete grande al que, por cierto, los republicanos se opusieron a que fuera aún más grande que eso y ahorita están apoyando esta propuesta de Trump. Pero como dijo Alfonso, acá hay un problema, que el problema no es solo demanda. Es decir, tanto en la recesión de 2008 como en la recesión de 2001, estas crisis se intensifican, ¿no? Con esta caída de la demanda, y esto significa hay desempleo, o la gente teme que va a perder su trabajo y gastan menos, compran menos casas, compran menos carros, van menos a restaurantes, ¿no? Entonces la demanda cae. Aquí, bueno, cuando tú tienes un problema de demanda, por supuesto, por un lado los bancos centrales pueden recortar las tasas de interés, por otro lado los congresos y los parlamentos empiezan a gastar más, ¿sabes? A aprobar planes de estímulo, a recortar impuestos, a planes de infraestructura para crear empleo, construir puentes, carreteras, etcétera, ¿no? Pero cuando tienes un problema, ¿no? Que también es de oferta, ¿no? De que a una empresa, a una fábrica de Estados Unidos no le está llegando una parte de una fábrica china que necesita para sus productos, para un teléfono móvil, etcétera, ahí tienes un problema. Eso no lo puedes solucionar con un recorte a las tasas de interés. Y en ese sentido, esta recesión, este potencial recesión es mucho más difícil de atacar que en otros casos. Esta crisis, Alfonso, está demostrando un poco la precariedad que hay en Estados Unidos en términos del sistema de sanidad y también la precariedad del empleo. No todos los trabajadores en Estados Unidos pueden quedarse en casa sin tener el temor de perder su trabajo y sin tener acceso a un seguro médico para poder costear lo que podría ser, por ejemplo, hacerse la prueba del coronavirus o un tratamiento de coronavirus. ¿Hasta qué punto las medidas que está adoptando el gobierno de Estados Unidos pueden ayudar a disminuir ese efecto? ¿Y qué se sabe de las negociaciones que hay en este momento entre la Casa Blanca y el Congreso para apoyar ese paquete de estímulo que mencionaba Alejandro? Sí, como muy bien señalas, aquí el problema de fondo es la grieta básica que es el sistema de salud en Estados Unidos. Casi 30 millones de personas no tienen acceso, un tercio de los trabajadores no cuentan con baja pagada en caso de enfermedad. Esto lo que supone es un agujero negro brutal ante las dimensiones de esta epidemia, ¿no? La Casa Blanca ha reaccionado, pero ha reaccionado tarde, ¿no? Está empezando ahora a darse cuenta de que esto es un problema en todo el país y que tienen que ponerse todos los dispositivos sobre la mesa, ¿no? El tema de la negociación en Congreso y Casa Blanca, aquí el problema es que Trump habla siempre habló el miércoles de que hay que dejar a un lado el partidismo, ¿no? O las posiciones enfrentadas, y la realidad es que no es así. Los demócratas han propuesto un plan que incluye ayudas mucho más específicas, ¿no? Especialmente para aquellas personas que se quedarían fuera del trabajo por la enfermedad, que no cuentan con este respaldo económico, con estos subsidios, mientras que desde el lado de Trump, que siempre parece ser que su gran varita mágica es recortar impuestos, es lo que está vendiendo en el Congreso, ¿no? Los demócratas se oponen a esta cuestión porque dicen que, claro, eso solo afecta a las personas asalariadas, que tienen una nómina formal, etcétera.
y, por otro lado, que dejaría de lado a las personas más desfavorecidas, ¿no? De menores recursos. A la vez, los republicanos están empezando a poner obstáculos porque han visto que la magnitud de este paquete de ayuda desde el punto de vista fiscal es totalmente demencial para los estándares, ¿no?, de los grandes conservadores fiscales, ¿no? Entonces, aquí tenemos una deuda bastante elevada, un déficit también en alza. Si ponemos este paquete de estímulo, digamos que los republicanos están dinamitando las bases ideológicas de su planteamiento, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hasta el próximo lunes no se va a ver la cuestión. De hecho, los senadores tenían previsto la próxima semana irse en receso vacacional, lo que estaba ya generando una ola de indignación en todo el país, y parece ser que la próxima semana será cuando los demócratas y republicanos se sentarán para tratar de encontrar un punto de convergencia, ¿no? Pero la situación es muy compleja también desde el punto de vista político. Aquí, o sea, yo quiero decir que acá los demócratas tienen un leverage, ¿no? Un poder de negociación más grande que el usual, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos que a Trump le preocupa su reelección, ¿no? Ahorita tenemos una potencial recesión. La manera de atacar, pues, este problema es mediante un paquete de estímulos, y Trump, yo creo que ahorita está más forzado a ceder, pues, a las exigencias de los demócratas que en cualquier otra situación, ¿no? Incluso ayer el rumor era que había aceptado muchas de estas medidas que estaba mencionando Alfonso, de expansión a los beneficios de desempleo, las pruebas gratis para el coronavirus, es decir, todas estas cosas que están pidiendo los demócratas, que a mí me parecen más razonables porque abarcan a un sector más grande de la población, es decir, no deja por fuera a los desempleados o a los que tienen baja por enfermedad, o sea, los demócratas están pidiendo bajas por enfermedad pagas. Y bueno, el hecho de que haya este rumor, ¿no?, de que Trump podría y los republicanos podrían ceder ante estas exigencias, a mí no me sorprende, ¿no? Porque de verdad que no tienen otra. Es decir, acá se están jugando, pues, una potencial recesión que acabe con las oportunidades de reelección de Trump. Alfonso, hablemos ahora hablemos del plan de salud, de salud pública, para enfrentar el coronavirus aquí en Estados Unidos. Después podemos expandirlo al resto de países y a Europa también, por supuesto. ¿Está tomando Estados Unidos las medidas adecuadas para contener el avance del coronavirus? Hemos visto al doctor Fauci de los institutos de salud aquí en los Estados Unidos, que es la entidad más importante en temas científicos y de salud y de prevención de enfermedades como este tipo, decir en el Congreso y admitir que Estados Unidos en realidad no está preparado. En realidad ningún país está preparado para una pandemia, pero digamos que hay fallas estructurales en el sistema de Estados Unidos para hacerle frente a esta crisis. ¿Qué más hace falta y cómo evalúas tú la estrategia del gobierno hasta el momento? Yo creo que es positivo. El primer paso para solucionar un problema es reconocerlo, ¿no? Es algo que el presidente Trump se había negado a hacer durante las últimas semanas, ¿no? Entonces, el hecho de que un alto cargo de la administración estadounidense, la administración del presidente Trump, vaya al Congreso y públicamente diga: esto es un problema muy serio y se va a ir a peor, tenemos que actuar con mucha más rapidez y tenemos unas fallas estructurales, como bien decías, muy importantes. Yo creo que es un primer paso positivo. Ahora, yo creo que llega tarde, ¿no? Porque hemos visto lo que ha pasado en Italia, lo que está pasando ahora en España, en Francia. O sea, el patrón es similar, ¿no? En China, donde empezó todo el brote, y yo creo que los gobiernos están tardando en reaccionar. También es cierto que es muy complicado porque las medidas que tomas son de tal magnitud que realmente lo que haces es frenar casi a cero, como hablabas antes, la economía, ¿no? Sí. Pero yo creo que aquí las administraciones federales o estatales, las estatales sí que están funcionando con más rapidez. El estado de Washington, el estado de Nueva York, Maryland, por ejemplo, aquí, sí que han reaccionado con un poco más de celeridad, ¿no? Mientras que el gobierno federal, yo creo que también por la cuestión de las elecciones, que siempre está en el horizonte del presidente Trump, han sido arrastrar un poco más los pies, ¿no? Pero las cancelaciones han sido muy rápidas por parte de la gran marcha del desfile de San Patricio en Nueva York, ¿no? Por ejemplo, que es una de las grandes congregaciones en la ciudad. Lo que hablábamos antes de la liga de la NBA se suspende, la liga de béisbol ha aplazado el inicio hasta que la cosa se atempere, ¿no? Entonces creo que lo que hay es un desequilibrio entre las medidas, digamos, a nivel local y estatal y las que se producen a nivel federal. Y sorprende porque estamos hablando de la primera potencia mundial, ¿no? O sea, que sean incapaces de suministrar los test básicos
del coronavirus, cuando tienes a los gobernadores estatales diciéndole, por favor, no tenemos la herramienta más esencial para combatirlo, es lo que llama la atención y pone los pelos de punta, ¿no? Antes de preguntarle a Alejandro su opinión sobre el tema, quería preguntarte a ti como español. Estamos viendo las dificultades que tiene también Europa, España, pero varios otros países de Europa, de dar las medidas o de tomar las medidas y que se repliquen en el resto de los países del bloque europeo. Bruselas ha hablado un poco de la necesidad de también implementar un paquete económico de estímulo, de ayuda para paliar un poco esta situación, pero estamos viendo que cada país toma de manera independiente medidas diferentes. Francia decidió, por ejemplo, ayer clausurar todos los colegios hasta nuevo aviso. España está iniciando medidas similares, pero no todos los países tienen medidas iguales. Es decir, el bloque europeo no responde de manera uniforme. No. ¿Cómo ves tú eso? No, es uno de los grandes problemas, grandes errores, y va a ser una de las grandes razones de que esta pandemia dure más de lo que podría haberse dado si hubiésemos escuchado a los expertos en un primer momento, ¿no? Aquí todo el mundo, todos los políticos a nivel nacional primero apuestan por no es tan grave, luego por un cierto gradualismo, y luego ya cuando ven que la situación se les ha ido de las manos, ya toman las medidas más tajantes, ¿no? Acabamos de ver que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, acaba de anunciar el estado de alarma a partir de mañana, después de que 2 días atrás estuviese diciendo tranquilidad, esto puede ser, está controlado, no vamos a llegar al escenario de Italia, cuando lo cierto es que el escenario de Italia es algo que está a la puerta de la esquina y va a ocurrir, ¿no? Y nos venían avisando los expertos desde hacía tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ese es el problema de fondo, ¿no? Que no hay una respuesta global a un problema global y que las reacciones a nivel nacional van a cuentagotas y a un paso cambiado, ¿no? Para mí es el gran error, asumiendo que, claro, todo el mundo se va a confundir en una situación así, ¿no? Pero parece que no aprendemos de los errores de otros países. Bueno, volviendo al tema de Estados Unidos, yo creo que hay las fallas en las pruebas para diagnosticar el virus, es decir, que no hay suficientes, ¿no? Eso a mí me parece muy preocupante porque revela que el problema probablemente, yo diría que seguramente es mucho mayor al que estamos viendo ahorita en las cifras de los casos ya comprobados, pues, ¿no? Eso yo creo que ha sido una enorme falla de Trump, ¿no? Es cierto que se han visto reacciones por parte de los estados y los gobiernos locales, ¿no? Que yo siento que son pasos positivos, pero cuando tú ves el discurso que provocó en gran parte el colapso de la bolsa ayer, Trump dijo poco, pues, de los principales puntos, ¿no? que se deben atacar, ¿no? en crisis como esta, ¿no? En términos del distanciamiento social. No dijo casi nada de las pruebas. De hecho, para él ni siquiera se ha hecho la prueba todavía. Sí, y el no vicepresidente tampoco. Dijo que el virus era extranjero, ¿no? Que es exacto, una de las frases más demenciales que se ha escuchado de la Casa Blanca, ¿no? En términos Alejandro, de perdón, capacidad. permíteme solo un minuto porque está circulando información a través de medios brasileños que el presidente Bolsonaro, el presidente de Brasil, habría dado positivo en una prueba de coronavirus realizada ayer en la noche. El mandatario estaría esperando una segunda prueba para confirmar si efectivamente tiene el coronavirus. Así que vamos a estar atentos al desarrollo de esa noticia, que es una noticia de último minuto, para llevárselas a ustedes. Por favor, Alejandro. Sí, bueno, mira, ya no soy el primero que lo dice, pero el hecho de que estamos viendo una cantidad de gente famosa, pues, ¿no? Aquí en Estados Unidos, ¿no? Hay muchos casos ya, el actor Tom Hanks, deportistas, etcétera, ¿no? Eso refleja que esa es la gente que tiene acceso, pues, a hacerse la prueba para diagnosticar si tiene el coronavirus, ¿no? Yo creo que la razón por la cual, simplemente le estamos escuchando de los casos de los famosos porque son los únicos que se pueden hacer la prueba para ver si tienen el coronavirus. A mí esa es mi principal preocupación, es esa de que yo creo que el problema ya es mucho más grande de lo que las cifras en este país revelan, pues, ¿no? Y el otro que quería comentar en términos de los puntos que Trump no mencionó en su discurso es el problema de la capacidad de los hospitales, ¿no? Que eso es una de las grandes amenazas, ¿no? de que la epidemia se crezca a una rapidez lo suficientemente alta como para colapsar el sistema de salud pública en Estados Unidos. Hablemos ahora del rol de la Organización Mundial de la Salud, que se supone es la veedora, la coordinadora a nivel internacional para
atender este tipo de casos y crisis como esta pandemia del coronavirus. Un artículo del New York Times señala y hace un poco énfasis en el rol de la Organización Mundial de la Salud y sugiere que en algún momento tal vez la reacción de la Organización Mundial de la Salud de declarar esta semana recién el coronavirus como una pandemia ha sido una reacción un poco tardía y que la Organización Mundial de la Salud, que lidera la lucha contra este tipo de enfermedades como el coronavirus, debía haber tenido una reacción un poco más agresiva desde el comienzo. ¿Cuál es tu opinión, Alfonso? Sí, el artículo la verdad que es bastante interesante y pone de relieve lo que hablábamos antes, ¿no? La crisis de los organismos multilaterales ante los países miembros que son sus integrantes y los que deberían, ¿no?, ceder en cierto sentido parte de su capacidad de acción a los expertos, ¿no?, que son quienes lideran estas cuestiones, ¿no? Aquí lo que el artículo mencionaba que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, sí que había diseñado un plan. La cuestión es que nadie escuchó al plan que diseñó la Organización Mundial de la Salud y nadie le prestó atención, ¿no? Uno de los elementos que planteaban es que estas restricciones de viaje no eran efectivas, ¿no? Que al principio sí que podían tener su sentido en el primer momento del brote, como pasó en Wuhan, etcétera, pero que estas decisiones de restringir los vuelos entre países que no ayudaban a mitigar la cuestión y que era mucho más importante dedicar fondos y recursos a los exámenes y a cómo controlar la situación sobre el terreno y reforzar el sistema sanitario, ¿no? Entonces yo creo que este es otro de los elementos de fondo, que es la incapacidad que están demostrando en los últimos años de las instituciones internacionales para imponerse o para establecer una agenda que vaya más allá de los problemas nacionales o locales. Yo creo que la pandemia es el ejemplo claro en el que por mucho que tú hagas vas a acabar siendo arrastrado por el problema, ¿no? Alejandro, uno de los aspectos que llamó mucho la atención esta semana en la comparecencia del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, cuando anuncia que efectivamente estamos ante una pandemia por el coronavirus, es su llamado a la solidaridad. Dice, primero critica a los gobiernos sin nombrarlos, que han hecho poco, que debían haber hecho más, pero luego hace un llamado a la solidaridad que es un poco apelando a todo el mundo, ¿no? Lo que puedes hacer tú, lo que puedo hacer yo, lo que podemos hacer cada uno de nosotros para prevenir que esto avance más. ¿Cuán significativo es el llamado a la solidaridad que hace el director general de la Organización Mundial de la Salud? Sí, bueno, yo creo que es importantísimo en el sentido de que, por ejemplo, ¿no?, hay ciertas edades, ¿no?, donde es mucho, es decir, hay una posibilidad muy baja de que si tú tienes 30 años y contraigas el virus, te vayas a morir, pues, o sea, que vaya a resultar en una muerte, ¿no? Pero yo sí, ahí sí pienso, ¿no?, que, por ejemplo, estas políticas de distanciamiento social son importantes que las aplique todo el mundo, ¿no? Porque simplemente, ¿no?, si tú como joven ayudas a que el virus se esparza a una rapidez donde presente unas presiones enormes sobre los sistemas de salud, al final del día, por tu culpa, van a fallecer muchas más personas mayores, ¿no?, que son las que están más expuestas a los peligros del coronavirus, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es un llamado totalmente cierto. O sea, que yo creo que todo el mundo debería escuchar, ¿no? Volviendo al tema de la OMS, yo sí, ahí sí pienso, ¿no?, que había este plan. A mí no me sorprende que no haya funcionado, ¿no? Porque cada país tiene unas enormes presiones internas, ¿no?, de cómo actuar, qué hacer en determinado momento, ¿no? Que tú esperes que hagan caso a unos lineamientos, ¿no?, acordados hace unos años sobre restricciones de viajes. Creo que 70 países ya han aplicado restricciones de viajes, ¿no? Y supuestamente cuando tú no... esto es algo contrario a las recomendaciones de la OMS, claramente nadie le hace caso, ¿no? Y es natural que nadie le haga caso cuando tú tienes estas enormes presiones internas y a una organización que no tiene ningún poder para hacer cumplir estos acuerdos que se hicieron antes del virus. Vamos a la pausa y ya regresamos a Club de Prensa. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa ahora para hablar cómo ha cambiado la dinámica de las campañas electorales aquí en Estados Unidos, de los precandidatos a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata y también
del propio presidente de Estados Unidos, que busca la reelección en noviembre de este año debido precisamente a la pandemia del coronavirus. Tanto el precandidato Bernie Sanders como el ex vicepresidente Joe Biden, también precandidato a la nominación del Partido Demócrata, no van a tener actividades proselitistas como estaba planeado, y el presidente de los Estados Unidos y el vicepresidente Mike Pence han cancelado también sus participaciones en mítines tanto en Nevada, Colorado, como en Milwaukee, Wisconsin, donde iban a tener actividades proselitistas. ¿Cómo cambia esta dinámica de los debates, de los mítines y de las actividades proselitistas en Estados Unidos debido al coronavirus, Alfonso? Es un cambio de un impacto muy notable, ¿no? Hemos visto cómo se ha pasado, digamos, a unas primarias en formato virtual, ¿no? A lo que antes era estar sobre el terreno tratando de conversar y convencer a los votantes, ahora ha pasado al formato totalmente no presencial, ¿no? Hemos visto cómo, de hecho, el debate presidencial demócrata de candidatos entre Joe Biden y Bernie Sanders, que estaba previsto para Arizona, lo han movido aquí a Washington, D.C. para este domingo. Se celebrará sin audiencia, sin periodistas, totalmente enfocado exclusivamente para que los votantes lo puedan ver, los ciudadanos, desde sus hogares, ¿no? Por lo que esta es la tendencia que vamos a ir, que va a ser a mayor, ¿no? Incluso el presidente Trump, que es un gran amante de sus rallies, ¿no? Que convierte en verdaderas fiestas y ceremonias de adoración al líder, también se ha visto forzado a cancelarlos, ¿no? Por lo que nadie sabe, porque no hay precedentes, ¿no? de unas primarias en este sentido, y estaremos un poco atentos a ver a cómo evolucionarán, ¿no? Yo creo que en cierto sentido el más favorecido es el ex vicepresidente Joe Biden, ¿no? Porque en tiempos agitados y extraordinarios, vender normalidad, que parece ser que es el gran activo de Biden, es un plus, ¿no? Y es una virtud, mientras que las propuestas de Bernie Sanders, mucho más arriesgadas y ambiciosas, creo que en estos tiempos se van a quedar un poco más solapadas ante la dimensión o las complejidades que genera el coronavirus, ¿no? Alejandro. Sí. Bueno, en términos de las primarias, yo creo que es una gran suerte que esta semana, bueno, ya casi quedó resuelto, ¿no? Que Bernie Sanders, el chance de que pueda remontar, pues, y ganar las primarias es muy bajo, ¿no? Imagínate si las primarias todavía estuvieran muy competidas, con todas estas restricciones para los eventos, o sea, sería algo difícil de imaginar cómo es decir, qué iban a hacer estos candidatos, ¿no? Bueno, mira, en términos de las implicaciones, yo creo que la más importante, ¿no? es cómo esto disminuye seriamente los chances de reelección de Donald Trump, ¿no? Ves que incluso en toda esta discusión del estímulo no se puede, es decir, perder de vista este aspecto, ¿no? de la reelección, ¿no? Trump está proponiendo esta propuesta de los impuestos a la nómina hasta después de las elecciones, ¿no? Entre los cálculos de los demócratas, ¿sabes? Yo creo que, a diferencia de lo que los republicanos en 2008, ellos están poniendo los intereses de los estadounidenses por encima de sus cálculos electorales, porque un estímulo podría, es decir, va a beneficiar, pues, a Trump. Ahora, mira, a mí yo algo que creo que es importantísimo de resaltar es que hace una semana mi propia visión de esta crisis era muy diferente a hoy, ¿no? Es decir, ha cambiado radicalmente, es decir, mi nivel de alarma con mis padres, o sea, es algo que yo hace una semana no tenía, ¿no? Uno se pregunta cómo estaremos en una semana, ¿no? Y cómo va a impactar esa situación en una semana la carrera presidencial. Es decir, estamos en un territorio totalmente incierto, ¿no? No sabemos cómo va a afectar esto a la economía, no sabemos si... es decir, yo a veces trato de imaginarme en el escenario más positivo posible, ¿no? De que esto empiece a bajar, ¿no? Como se ha visto en China, ¿no? ¿Es eso posible, ¿no? O que haya un resurgimiento después de una baja. O sea, no sabemos lo que va a pasar. El Washington Post confirma a esta hora en su versión digital que el ministro de Asuntos Internos de Australia también ha dado positivo a la prueba de coronavirus. Recordemos que él estaba aquí en una visita oficial la semana pasada y tuvo reuniones con el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, y también con la hija del presidente de los Estados Unidos, Ivanka Trump. Cambiemos un poco este tema de coronavirus y vamos a hablar ahora
de la situación de los migrantes en la frontera entre Turquía y Grecia. A propósito de esta crisis de migrantes, el presidente de Turquía, Erdogan, ha señalado que la frontera entre Turquía y Grecia se va a mantener abierta, con lo cual, Alfonso, aumenta la presión sobre Grecia y también sobre el resto de Europa de lo que significa mantener este cuello de botella en esta frontera tan convulsionada. Recordemos que la mayoría de estos migrantes son sirios que están escapando de la violencia de su país y aparentemente no hay posibilidades de solución. ¿Cómo ves tú esto? No, es una de las grandes crisis del momento que van apareciendo en las noticias en la primera plana y luego quedan sepultadas y van a aparecer, ¿no? Pero es una crisis que es imparable y a la que no se ha encontrado solución, porque el conflicto sirio, ¿cuántos años lleva? Ya digamos, no está en su fase más aguda, pero tampoco se ha encontrado una solución definitiva, ¿no? Y siguen los sirios, siguen escapando, buscando estabilidad y un futuro un poco mejor. Digamos que la frontera entre Turquía y Grecia es la frontera de la Unión Europea con el resto del mundo, por decirlo así, ¿no? Entonces aquí está claro que las actuaciones de Grecia es un Estado que está en una situación económica muy complicada y está asumiendo, digamos, en primera persona el brochazo, el impacto tremendo de esta oleada de inmigrantes, ¿no? El caso turco, como conocemos bien al presidente Erdogan, que es muy hábil a la hora de utilizar los tiempos y las circunstancias, ¿no? Entonces, en esta situación el presidente Erdogan ha dicho: yo no voy a detener a estos inmigrantes. Es una cuestión que ya la Unión Europea, con la que Erdogan ha tenido sus más y sus menos, utiliza para jugar sus bazas con Bruselas, ¿no? Y luego de fondo está el discurso de la Unión Europea, que por un lado se vende un gran respeto a los derechos humanos y defensa de los derechos de refugiados, etcétera, y que luego sobre la práctica vemos como, si no aplica, sí que da el visto bueno a determinadas medidas que son de dudosa legalidad internacional, ¿no? Entonces yo creo que estas son la confluencia de factores que Grecia, desafortunadamente para sus líderes, viven en primera persona, ¿no? No, mira, yo creo que Alfonso, es decir, dio un buen resumen de lo complejo que es el asunto, porque Erdogan tiene razones para estar irritado, pues, ¿no? Él sufre, pues, el impacto, pues, de esta ola de migrantes más que los otros países, ¿no? Creo que son 3.6 millones de refugiados sirios en Turquía. Se está quejando de que lo que prometió la Unión Europea en términos de recursos, los desembolsos no han llegado ni a la mitad de esa cantidad prometida, ¿no? Esto lo lleva a esa reacción a decir, bueno, voy a abrir las fronteras, ¿no?, a estos migrantes, y el primer perjudicado es Grecia, ¿no? Entonces, bueno, la Unión Europea se ha puesto claramente en este asunto a favor de Grecia, pero esto crea estos dilemas, estas contradicciones, pues, morales que está señalando Alfonso, de si la Unión Europea siempre ha profesado respetar el derecho al asilo, ¿no? Grecia suspendió las solicitudes de asilo a raíz de esta crisis. Entonces, y bueno, y por el otro lado tienes la situación en el norte de Siria, ¿no?, donde Turquía es un importante aliado de la OTAN para tratar de frenar una masacre allí, ¿no? Entonces, es una situación extremadamente compleja donde no hay soluciones fáciles y que se liga al tema del auge de la derecha extrema en Europa, ¿no? De que esto en parte ha sido atizado, pues, ¿no?, por la crisis migratoria, ¿no?, por la ola de migrantes que ha llegado a Europa, fortalecido a líderes populistas de extrema derecha, ¿no? Y Europa ciertamente, ¿no?, en este dilema, eso es un factor que está considerando. Alfonso, Bruselas estima que hay por lo menos unos 30.000 refugiados en campos de refugiados en Grecia, particularmente en los campos que están en la isla de Moira, en las islas griegas. Y la Comisión Europea está intentando impulsar un plan para darles incentivos económicos, entiendo que son de 2.000 euros, para quien decida irse de manera voluntaria y volver a su país en el periodo de un mes. ¿Hasta qué punto este plan puede funcionar? A mí me parece que es un plan de una doble moral y de una torpeza tremendo, ¿no? Estás diciendo a personas que vienen escapando literalmente, vamos, con lo que tenían en los bolsillos y con su familia a las islas griegas, porque era lo primero a donde llegaban después de pagar a gente que les, digamos, les conducía de manera cobrándoles coimas, etcétera, por llegar ahí, les estás
proponiendo la Unión Europea, que supone que es el faro moral de Occidente, les estás pagando para que regresen a Siria. Me parece que quien ha diseñado esta propuesta o tiene muy pocos recursos o tiene muy pocas luces, o las dos cosas a la vez, y no quiere ver la realidad de la situación. El argumento, supuestamente, lo que están diciendo ellos es que el blanco son los migrantes económicos, es decir, los que tienen las posibilidades de devolverse, ¿no? Yo ahí sí comparto un poco tu escepticismo, ¿no? Porque cuando uno ve estos campos, uno se pregunta, bueno, ¿quién quiere estar ahí? Pues, ¿no? Claro. Bueno, o sea, es una situación difícil porque también las alternativas... O sea, no es que tienes buenas alternativas, ¿no? para lidiar con este problema. Por lo que tengo entendido, los centros de recepción de migrantes de estas islas están, el cálculo es como 5.000 y hay 36.000, ¿no? Entonces no hay calefacción, no hay electricidad, es decir, una situación crítica, ¿no? Bueno, que revela lo que estábamos hablando al principio, que es una situación muy difícil de lidiar con ellos. Yo no estoy seguro que la solución de pagarle esta cantidad exorbitante en términos de comparando con lo que se ha hecho antes es la solución. Hacemos una pausa y ya volvemos a Club de Prensa. Bienvenidos a Club de Prensa. Vamos a hablar ahora sobre la situación en Irak, y es que 2 estadounidenses y una británica han muerto en un ataque con cohetes en una base en Irak. Y te quiero preguntar sobre esa información, Alfonso, para conocer cuál es tu reacción y cómo crees que esto va a afectar las relaciones entre Washington y Teherán, que ya de por sí están bastante convulsionadas. Sí, esto lo que pone sobre la mesa es que el mundo y sus problemas siguen, a la vez que estamos aquí preocupados por el tema, la crisis que parece absorber toda la atención del coronavirus, ¿no? Y el Oriente Medio, sus tensiones y sus problemas que vimos a principios de año, como llegaron a un punto casi de efervescencia con la muerte de Soleimani, el líder del grupo especial iraní, se mantienen. Ahora han bajado de intensidad, parece que es como, digamos, ataques muy específicos, detallados, pero que continúa, digamos, Washington y Teherán buscándose las cosquillas, ¿no? En esta interminable tensión entre Washington y Teherán, pero que, digamos, se ve opacada por la atención de otros lugares. Sí, pero eso es impresionante el momento en el que esto ocurre, ¿no? Recordemos que a principios de año estábamos al borde, es decir, había un pánico, no tanto como el coronavirus, pero había un pánico de que iba a haber una guerra entre Irán y Estados Unidos, de que Irán iba a responder al asesinato de Soleimani de una manera que iba a provocar un escalamiento en el conflicto, ¿no? El hecho de que, imagínense que este incidente de ahora hubiese ocurrido unos días después, donde hay unas muertes estadounidenses, es decir, eso ha podido escalar, ¿no? Ahora, toda la atención del mundo concentrado en el coronavirus, esto apenas está registrado es decir, la gente no sabe que se olvida que esto está ocurriendo al mismo tiempo que toda esta crisis del virus. Hacemos un giro breve en este segmento, Alejandro, para preguntarte sobre algo que tú ya habías mencionado antes, y es el crecimiento de la derecha en Europa. Sí. Se confirma esta semana que la Oficina de Protección de la Constitución, que son los servicios secretos alemanes, han decidido vigilar de manera oficial a Der Flügel, que es el ala más radical de la ultraderecha alemana. La justificación para la vigilancia es precisamente eso, la creciente relevancia que tiene esta parte de la ultraderecha en Alemania con los líderes más extremistas que tiene esta organización, y el uso de un discurso racista en contra de los musulmanes, en contra de los judíos. ¿Cómo ves esto? Sí, bueno, a mí me parece bien. Es decir, cuando tú tienes estas organizaciones claramente contrarias a principios fundamentales, ¿no? de respeto a los derechos humanos, al Estado de Derecho, etcétera, o sea, la ley debe imponer límites, ¿no? a este tipo de comportamientos, ¿no? Esto tiene unas implicaciones de que, por ejemplo, hace más fácil las escuchas telefónicas, también de la infiltración, pues, de agentes, ¿no? Para ver qué están haciendo exactamente estas personas, ¿no? De este ala radical del Partido Alternativa para Alemania, ¿no? Bueno, sabemos que el líder del Flügel, que se llama Hauck, ¿no? Es un discurso islamófobo, ¿no? Que coquetea todo el tiempo con la negación del holocausto, ¿no? Es decir, son de verdad personas realmente impresentables, ¿no? Pero que, como decíamos antes, están siendo fortalecidas un poco por esta crisis
de migrantes en Europa. Es decir, cuando tú ves el ascenso, ¿no?, de Orbán en Hungría, de la alternativa para Alemania en Alemania, de la popularidad de Salvini en Italia, todas están relacionadas a este discurso anti-inmigrante xenófobo. Hacemos una pausa y ya regresamos al programa. Volvemos al último segmento del programa y como todos los viernes les vamos a preguntar a nuestros invitados quién es su candidato de la mala semana. ¿Quién tuvo la mala semana para ti esta semana, Alfonso? Para mí Bernie Sanders, ¿no?, el precandidato del ala más a la izquierda en el Partido Demócrata, que vio como en las primarias del martes, ¿no?, el mini Super Tuesday, como dicen aquí, después de la semana anterior, volvía a verse rotundamente derrotado por el aspirante más moderado, digamos, el ex vicepresidente Joe Biden, y ya daba prácticamente por finiquitado sus posibilidades de alzarse con la nominación demócrata, ¿no? Yo creo que sí, hablábamos antes fuera de cámara de que sí que bien es cierto que Bernie Sanders ha logrado poner en la agenda pública una serie de temas que parecían tabú aquí en Estados Unidos, sistema de salud universal, educación pública también universal, pero ha sido incapaz, digamos, de llevar su mensaje a un ámbito mucho más mayoritario que la gente joven, urbana, mayoritariamente blancos, que son los que han apoyado su opción, ¿no? Mientras que Biden, el aspirante más moderado, sí que ha logrado llevar a gente de mayor edad, afroamericanos, etc. Alejandro, ¿quién tuvo una mala semana? Bueno, yo creo que indudablemente es Donald Trump, por las razones que ya hemos expuesto en este programa. El exsecretario del Tesoro, Larry Summers, lo escuché diciendo que Trump había batido el récord en términos de destrucción del valor del mercado por parte de un presidente. En 11 minutos se le ingenió para que la bolsa tuviera su peor colapso desde 1987 y el cuarto peor de la historia, ¿no? Y bueno, a eso se suma la realidad de que claramente Estados Unidos no ha reaccionado con la rapidez con la que ha debido reaccionar frente a la amenaza del virus. Así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Les recuerdo que pueden seguir el programa a través de nuestra cuenta de Twitter, @Club de Prensa NTN24, y también pueden escuchar nuestros podcasts en Spotify y Apple. Les agradecemos a los invitados al programa del día de hoy. En primer lugar, a Alfonso Fernández por estar aquí, corresponsal de la agencia EFE en Washington, y a Alejandro Tarre, analista político venezolano. Muchas gracias a ambos y será con ustedes hasta una próxima oportunidad. Que tengan un buen día.